Apocalipsis capítulo 7, versículo del 1 al 3, dice lo siguiente. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se le había dado poder de hacer daño a la tierra y el mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. Allí pues este relato nos da a entender que hay un tiempo de gracia el cual Dios ha establecido, en el cual Él estará sellando en la frente a aquellos que pertenecen a Dios. Pero dice que al terminar, al acabar el tiempo, entonces se le da permiso a los ángeles para soltar, dejar de detener los 4 vientos que están tratando de destruir la tierra, el mar, los árboles y todas las cosas que en ellos hay. Entonces, este asunto que nosotros estamos viendo acá nos muestra 2 cosas importantes. Primero, un tiempo de gracia que Dios establece para salvar a las personas y sellar a los que han de ser salvos. Y lo otro es precisamente el sello de Dios. ¿Cuál es ese sello? ¿Quién lo recibe? ¿Y de qué se trata? Cuando nosotros estudiamos la Biblia, por ejemplo, leemos en Hebreos capítulo 8, versículo 10, dice lo siguiente: por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. De la misma manera, cuando leemos en el capítulo 10 de Hebreos, versículo 16, dice: este es el pacto que haré con la casa, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones, y en sus mentes las escribiré. Y añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Entonces vemos acá que el pacto que Dios quiere hacer con los hijos de Él es colocar la ley en la mente escrita y en el corazón. De esa manera, aquellos que han aceptado a Cristo Jesús en su vida y que han dejado atrás el pecado, ahora viven una vida en armonía con la ley de Dios, porque la mente, el carácter, la forma de actuar, de pensar y de ser está de acuerdo a la perfecta ley de Dios. Y a eso es lo que se refiere Apocalipsis capítulo 7, versículo 3, cuando dice que Dios ha de colocar su sello en la frente. La frente es el entendimiento, no es un sello, no es algo visible que las personas puedan ver o palpar, sino un sello en la mente y en el corazón de quienes pertenecen a Dios. Y Isaías capítulo 8, versículo 16, también nos dice algo interesante sobre esto, parecido a lo que leímos en Hebreos. Isaías capítulo 8, versículo 16.
ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Entonces vemos que la palabra de Dios está diciendo que la ley será. ¿De qué manera? Cuando se coloca en la mente y en el corazón de aquellos que son sellados. Y Ezequiel capítulo 20, versículo 12, dice lo siguiente: y les di mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová vuestro Dios, que los santifico. Y el versículo 20 dice: santificad mis días de reposo y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Entonces vemos acá que estos textos identifican cuál es la ley de Dios que Dios quiere colocar en la mente y en el corazón de aquellos hijos suyos. Es la ley de los 10 mandamientos, en la cual está el día de reposo en el centro de esta ley, en Éxodo capítulo 20, que lo identifica la ley, la cual fue escrita por el dedo de Dios y dada por Dios desde el principio. Así que, de tal manera que si nosotros queremos ser sellados por Dios para salvación, necesitamos renunciar al pecado, necesitamos renunciar a la desobediencia y necesitamos ponernos en comunión con Dios y guardar cada uno de esos preceptos que Dios nos ha dado, que son una ley, la cual nos da libertad, la cual nos da paz, y es una ley de amor, que los primeros 4 de la ley, esos primeros 4 mandamientos, hablan sobre la importancia de amar a Dios por sobre todas las cosas y adorarlo solamente a Él. Y los otros 6 mandamientos hablan sobre la importancia de amar al prójimo, perdón que hable en otra lengua, el prójimo, y de esa manera se cumple la perfecta ley. El salmista dice en Salmos capítulo 119, versículo 44: guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Entonces vemos aquí que la ley de Dios es una ley de libertad, y aquellos que obedecen esa ley andan en libertad. Y hay otro texto aquí que quiero leer en este momento porque es importante. Salmo 119, 126 dice: es tiempo de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Hoy en día muchos cristianos religiosos predican en contra de la ley, diciendo que la ley era para el pasado y que ya no tiene ninguna validez. Y este texto es clave porque nos dice que es hora de actuar porque han invalidado la ley de Dios. Hoy en día eso está ocurriendo, eso se ha cumplido. Y Dios ha levantado a un pueblo que guarda la ley de Dios y enseñar al mundo que esa ley es santa y que debe ser guardado. Apocalipsis capítulo 14, versículo 12 dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Cuando nosotros creemos en Cristo Jesús y aceptamos a Jesús, también guardamos los mandamientos de Dios, porque no es aceptar la gracia
y continuar una vida de desobediencia, de pecado, de maldad. Es aceptar la salvación en Cristo Jesús y salir del pecado, así como Jesús le dijo a la mujer adúltera: yo no te condeno, pero le dijo: vete en paz y no peques más. Y ese es lo que pasa cuando nosotros conocemos a Dios, nos encontramos con Él y lo aceptamos. Aceptamos a Cristo en nuestro corazón y hacemos un cambio de vida. Dejamos aquella vida inmunda, aquella vida de pecado como lo era esta mujer, una mujer que vivía cometiendo pecados sexuales con todo el mundo, con todas las personas, los hombres en aquel entonces. Dios le dice: ve en paz y no continúes esa vida, sal de ahí. Y realmente ella obedeció, ella salió de ese mundo, ella se arrepintió de sus pecados y comenzó a obedecer la ley de Dios, incluyendo el cuarto mandamiento de la ley de Dios, como lo dice en Lucas, cuando iba juntamente con las otras mujeres a ungir el cuerpo de Jesús, pero por ser ya tarde y estar a punto de comenzar el día de reposo, ellas se detuvieron y ellas no continuaron, aún estando ya Jesús muerto y haber sido llevado a la sepultura. Aún en ese estado, después de la muerte de Jesús, esos mandamientos continuaron obedeciéndose y guardándose como están escritos. Porque ese es uno de los argumentos que muchos presentan para decir que la ley ya no está vigente, que la muerte de Jesús echó por tierra la ley. Pero cuando nosotros vemos y leemos allí, nos damos cuenta en Lucas capítulo 23, versículos 54, que estas mujeres que andaban con Jesús, que aprendieron de Jesús, que caminaron al lado de Jesús, aún después de Jesús morir, continuaron obedeciendo este mandamiento. Dice: era día de la preparación y estaba por comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Allí está escrito, ¿no? Era día de preparación, era viernes de tarde, y la palabra de Dios enseña que después que cae la noche comienza un día nuevo. No es a las 12 de la noche como se dice, sino al caer la noche allí comienza el otro día. Entonces ellas entendían eso perfectamente. Fueron y prepararon las especies para ungir al cuerpo de Jesús, pero como estaba ya por caer la tarde y comenzar el día de reposo, se quedaron allá y no fueron sino el primer día de la semana, cuando ya Jesús había resucitado. Lucas 24:1. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Entonces nosotros vemos acá, la palabra de Dios nos dice que el día de reposo aún está vigente para nuestros días y fue cambiado por un poder que la Biblia llama la bestia en Apocalipsis capítulo 13. Un poder en el siglo III, liderado en ese entonces por Constantino, quien cambió
la solemnidad del día sábado para el domingo y transfirió todo lo que era del sábado para el domingo. De esa manera, hoy en día el mundo ha permanecido en engaño hasta hoy, creyendo que ya no necesitamos guardar el día de reposo y que ahora hay otro día que puede ser guardado, o que el domingo es el día de reposo. Y eso representa la marca de la bestia, el poder, la autoridad. Esa bestia, cuando la Biblia habla de bestia, se habla de reino, de poder, de imperio, y ese poder que detrás de él quien gobierna es la Iglesia Católica, que cambió, y ella misma, la misma Iglesia Católica, ella lo reconoce, que ellos cambiaron el día de reposo de el sábado para el domingo. Apocalipsis capítulo 13, versículo 15, dice así: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en su frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Nosotros acabamos de ver que el sello de Dios es la ley de Dios perfecta, pura y santa. Y también la marca de la bestia es una ley, pero solo que es una ley contraria a la ley de Dios, que es la imposición de un día que pronto ha de ser también decretado obligatoriamente, y la consecuencia, la acusación a quien no hiciere lo que ellos digan, es que no podrán comprar ni vender. Entonces, querida familia, querido hermano, querido amigo, el Señor nos advierte esto en su palabra, lo profetizó desde hace mucho tiempo, para que ahora, cuando ocurra en nuestros días, nosotros podamos librarnos de la marca de la bestia y, por el contrario, recibir el sello del Dios vivo, saliendo de aquel sistema pagano y aceptando la verdad pura y santa de Dios. Que Dios pueda colocar en tu mente y en tu corazón la ley pura y santa dada por Dios y escrita por su dedo, para que de esa manera pueda ser sellado y el Espíritu Santo habite en tu corazón, en tu vida, y pueda darte la victoria, y podamos encontrarnos un día allá en las mansiones celestiales. La paz de Dios sea contigo hoy y siempre.